A nombre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, les damos la más cordial bienvenida a este evento de presentación de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Encabeza este evento el doctor Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, en representación del secretario ingeniero Juan José Guerra Bud, y el ingeniero Carlos de Régules Ruiz Funes, director ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Enseguida escucharemos un mensaje de seguridad por los responsables de estas instalaciones. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta su casa, el Hotel Royal Pedregal. Soy Rubén Vázquez, coordinador de protección civil en el hotel y director de mantenimiento. Es un mensaje muy breve, nada más informándoles las condiciones del edificio. El edificio está situado, como ustedes saben, en el sur de la ciudad, una zona volcánica, una zona donde los sismos tienen muy bajo impacto, casi no se sienten en esta zona. De cualquier forma, este es un hotel que está preparado, tenemos nuestros programas de protección civil, tenemos nuestras brigadas capacitadas. Este edificio, el hotel está dividido en dos. Este edificio, que es donde estamos ocupando actualmente, es en la zona de áreas públicas. Tenemos 3 salidas de emergencia, 3 rampas de escaleras. Saliendo de cualquier salón están las indicaciones en color verde. Tenemos una red de hidrantes, tenemos una red de extintores, todo en regla. Entonces pueden estar ustedes tranquilos que esto es muy seguro. Nuestros capitanes, nuestros meseros y toda la gente que opera el área de banquetes están capacitados para reaccionar en caso de que por cualquier motivo hubiera que evacuar el edificio. No sé si tengan alguna duda o algo en específico que quieran mencionar. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, pues bienvenidos, gracias. A continuación, cedo el uso de la palabra al doctor Lacy, si quiere dirigir un mensaje. Sí, se le cayó. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Les agradecemos mucho que estén ustedes aquí en este evento. Para nosotros es altamente importante su presencia en virtud de que pues está surgiendo una nueva agencia, en este caso de seguridad industrial y protección al medio ambiente en el sector de hidrocarburos. El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el ingeniero Juan José Guerra, ahorita está en la gira con el presidente en Guerrero y entonces se disculpa no poder asistir aquí, pero realmente sí estaba programado de esa forma, pero evidentemente ahorita por las circunstancias que vive Guerrero es importante que el gobierno federal pues responda a todas estas necesidades que en particular se tienen en el estado de Guerrero. Quiero comentar muy brevemente pues que la agencia surge como parte de un conjunto de lineamientos que el Congreso de la Unión le ha hecho al Gobierno de la República, en especial, bueno, la reforma energética con particularidad vio la necesidad de que tuviéramos reguladores robustos de una industria que pues vamos a impulsar como nación y creo que la agencia es una de las decisiones más atinadas que tiene la reforma energética porque conjuga de una manera, a mi juicio, industrialmente natural, si es que se puede comentar así, conjuga 2 elementos que habían estado separados en el gobierno federal y que ahora están juntos ustedes después van a escuchar las características de la agencia, pero que esta agencia responde a una necesidad real de dar certidumbre a los inversores, a los operadores en el sector de hidrocarburos y también a una postura de vanguardia del Gobierno de la República en materia de desarrollo sustentable, de crecimiento verde, de buscar que nuestro crecimiento económico sea de bajo carbono y que no dañe a los ecosistemas. Yo creo que va a haber muchos elementos de innovación, hay una fase de transición, la agencia es parte del sector hidrocarburos, entonces está acuerpada precisamente en el sector de medio ambiente y tenemos en este periodo de transición que darle continuidad a lo que se venía haciendo y que va a explicar el ingeniero Carlos de Régules a continuación. Entonces hay una fase de transición, decía yo, pero muy pronto ustedes van a ver que
las reglas, los plazos, los procedimientos se van a ir aclarando y se van a ir alineando con la iniciativa que el gobierno federal tiene de gobierno electrónico para facilitar precisamente el desarrollo de una industria que es vital para la economía nacional. El presidente de la República me pidió al secretario que lo comentara con mucha claridad, decidió que el director ejecutivo de la agencia fue el ingeniero Carlos de Regulis, que tiene una experiencia muy vasta en el sector, en los dos temas, los conoce, los domina muy bien. Ustedes ahorita van a ver, ya posiblemente ya conocen su desempeño profesional, pero el ingeniero Carlos de Regulis es una persona cuyo perfil profesional yo creo que es aval también del buen funcionamiento que va a tener la agencia. Sin más, yo le pasaría la palabra al ingeniero Carlos de Regulis para que hiciera la presentación de la agencia. Gracias, Rodolfo. De cabina, si tengo que alejarme la bocina para que no se vicie, me avisan y me paro por allá para hacer la presentación. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Era para algunos de ustedes un poco complicado llegar hasta acá, pero gracias por haber hecho el esfuerzo. Para nosotros era muy importante emprender ya que espero sea el primero de muchos encuentros y diálogos con la industria de los hidrocarburos y con la industria de servicios alrededor de los propios operadores de hidrocarburos. Me da mucha alegría también estar acompañado por mis colegas de la Semarnat. Esto no es producto de la coincidencia, es un equipo, el de la Secretaría, que funciona de manera muy unida, con una comunicación muy fluida entre todos, y creo que eso es una fortaleza también para la recién creada agencia, empezar a operar en ese ambiente de colaboración y de camaradería, el cual le agradezco profundamente. Bien, la presentación que les propongo está articulada sobre 3 ejes. Adelante, por favor. Hablar un poco del diseño estratégico de la agencia, cómo es que estamos planeando responder al mandato constitucional que tenemos. Hablar también de cuáles son los grandes principios de política regulatoria que ustedes van a poder esperar ver desarrollarse en el futuro cercano, y desde luego platicar de cómo estamos pensando hacer la instrumentación de esta tarea compleja que es la migración de facultades de ciertas autoridades que hoy las ejercen a una nueva autoridad que aglutina un conjunto de atribuciones nuevas. Entonces, en cuanto al diseño estratégico, déjenme empezar por recordar digamos, lo que da nacimiento a la agencia, que es el artículo transitorio 19 del decreto de reforma. Este artículo plantea la misión, digamos, el objetivo de la agencia como el regular y supervisar en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental al sector hidrocarburos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a la siguiente lámina. Quiere decir que esta agencia es la encargada de planear, de diseñar la regulación y las normas, de gestionar los permisos, las licencias, las autorizaciones, los sistemas de administración, de supervisar y en su caso sancionar las desviaciones al cumplimiento, y de evaluar el desempeño del sector en materia de seguridad y de medio ambiente. ¿Cuál es el alcance, digamos, de las actividades del sector que cubre la agencia? Es un alcance total que va desde la exploración, pasando por la producción de petróleo crudo y gas, pasando por el procesamiento industrial de ambos, el almacenamiento, la distribución, e incluso llega a la comercialización, a los puntos de venta finales de petrolíferos, de gas natural y de gas LP. Entonces, cubre a todo el sector petrolero, de principio a fin, y lo hace en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental. ¿Cuál es el planteamiento estratégico que nos hemos planteado para abordar este mandato constitucional? Como misión nos hemos planteado el garantizar, ser los garantes, una misión doble, ser por un lado los garantes de la seguridad de las personas y de la integridad del medio ambiente, pero hacerlo ofreciéndole a la industria plena certeza, certidumbre jurídica, certidumbre procedimental
y certidumbre de costos para el sector de los hidrocarburos. Con ello, la aspiración que tenemos es llegar a ser la agencia que lleve al sector de hidrocarburos de México a ser el más limpio y el más seguro en el mundo. No hay ninguna razón que, en principio, evite que alcancemos juntos esta visión. En vez de detallar todo un largo catálogo de principios y valores que guíen nuestra actuación, decidimos ser muy concisos, decidimos limitarnos a los más importantes. Y esos son 4 valores que están y tienen que estar presentes en cada decisión de la agencia, en cada trámite de la agencia. El primero de ellos es el de profesionalismo. Quiere decir que en la agencia trabajamos con ética, con experiencia y con conocimiento. En otras palabras, no hay lugar para la improvisación en las decisiones de la agencia. Trabajamos con transparencia. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hacemos es público. Y no solamente es público, sino que es accesible a los públicos relevantes. Si es necesario imprimir folletos, si es necesario hacer una página web, si es necesario hacer un foro, un seminario, lo haremos de forma que nuestro actuar llegue a los públicos que están interesados en ello. El cuarto valor es el de imparcialidad. Quiere decir que invariablemente nuestras decisiones tienen que estar sustentadas en criterios objetivos y conocidos ex ante por todos los jugadores. Y el criterio de oportunidad. Para tener éxito en la implementación de la reforma energética y en su despliegue seguro y limpio, tenemos que actuar oportunamente, actuar bien y actuar a tiempo. Entonces, esos son los 4 principios rectores que guiarán el quehacer cotidiano de la agencia. ¿Cómo nos organizamos para ejecutar nuestro mandato? La dirección ejecutiva se apoya en 2 órganos que son muy importantes. El primero, un consejo técnico. En ese consejo técnico se agrupan todas las secretarías de Estado que están relacionadas con el quehacer de la agencia. De forma que está ahí la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en fin, todos los colegas de gabinete que tienen algo que ver están ahí con un propósito que es el de coordinar políticas públicas. El otro ente en el que se apoya la dirección ejecutiva es el comité científico. Este es un comité que estará conformado por 5 personas cuya reputación, cuya trayectoria profesional sea tal que permita que sea una instancia consultiva, una instancia que aporte experiencia y que aporte una visión independiente a la dirección ejecutiva de la agencia para planear hacia adelante y para estar en una mejora continua. Son 5 las áreas fundamentales con las que opera la agencia. La primera, la de planeación, vinculación estratégica y procesos. Ahí se analizan las tendencias, los desarrollos tecnológicos que permiten definir cuáles van a ser las necesidades futuras de regulación para el sector. En esa unidad también se diseñan y se mantienen actualizados los procesos por medio de los cuales opera la agencia. La segunda unidad, la de normatividad y regulación, su nombre lo dice, ahí se hacen las normas y las regulaciones. Las normas de carácter técnico específico y también las regulaciones más amplias que tienen que ver con sistemas de administración de la seguridad, sistemas de protección del medio ambiente. En la tercera unidad, la de gestión industrial, es el área en donde se gestionan los permisos, las autorizaciones, las licencias. El área de supervisión, inspección y vigilancia industrial es la encargada de verificar el cumplimiento de las regulaciones, verificar el cumplimiento de los sistemas de administración. Y estas 2 áreas, tanto la de gestión como de supervisión, se encargan, digamos, de la primera parte de la cadena de valor de hidrocarburos, desde la exploración hasta procesos industriales y almacenamiento y transporte por diferentes medios. El área de gestión y supervisión comercial es el área que ve que regula los puntos de venta final de petrolíferos, de gas natural y de gas LP. En esta área de acá se gestionan los permisos y también se inspecciona el cumplimiento de la normatividad. Todo ello está sustentado por 2 áreas transversales, que son desde luego el jurídico y la de administración y finanzas. Esa es
¿no? El gran mapa, digamos, de presentación de la agencia. Adelante. ¿Cuál va a ser nuestro enfoque? Y empezando por el modelo general de gestión de riesgo. La regulación, la política regulatoria de la agencia va a ser una política orientada en todo momento a gestionar el riesgo. Lo sabemos y ustedes lo saben muy bien, esta es una industria que maneja sustancias peligrosas, maneja procesos, se maneja con procesos con altas temperaturas, altas presiones, y por lo tanto es intrínsecamente una industria de riesgo. Por lo tanto, tenemos que gestionar el riesgo. Eliminar el riesgo en esta industria es imposible, significaría no operar. La regulación tiene que estar orientada a una adecuada gestión del riesgo. Y para ello hay tres grandes elementos para lograr una operación controlada. Por un lado, una regulación técnica de vanguardia, una regulación técnica inspirada en las mejores prácticas industriales, en los mejores estándares internacionales que alimente el diseño de los proyectos. Entonces, primer elemento es regulación técnica. Segundo elemento es tener procesos muy robustos de registro y de permisos, en donde los proyectos que se autoricen sean los proyectos que acrediten tener las condiciones de seguridad y de medio ambiente desde su diseño. Con eso, en la etapa de diseño, en la etapa de concepción de los proyectos, esos son los dos grandes inputs, regulación técnica y un proceso robusto de permitting. Ya en la operación hay tres grandes instrumentos que nos van a permitir tener controlada la operación. Por un lado, por el lado preventivo, los sistemas de gestión. Si los operadores son capaces de llevar a cabo sus actividades con sistemas de administración de la seguridad de los procesos, con sistemas de administración de la protección ambiental, eso es la primer garantía de que se están previniendo los riesgos. Tenemos que estar también preparados para la posibilidad de ocurrencia de contingencias, y para ello la segunda gran palanca de regulación que vamos a tener son los elementos, los instrumentos financieros de responsabilidad que le garantizan al Estado mexicano que los operadores cuentan con la capacidad financiera suficiente para hacer frente a las contingencias que pudieran derivar de sus operaciones. Y el tercer gran bloque, digamos, de instrumentos ya en la operación es una plataforma de inspección multinivel. Voy a entrar en el detalle de esta plataforma un poco más adelante. La siguiente, gracias. El marco regulatorio enfocado a objetivos. Es importante de entrada hacer saber a la industria. La regulación que emita la agencia va a ser, en la medida de lo posible, una regulación orientada a objetivos, es decir, a garantizar un nivel de riesgo aceptable. En la medida en que sea necesario emitir regulación prescriptiva, ¿no?, de mayor detalle y con mayor especificación, lo haremos, pero solo por excepción. En general, emitiremos regulación orientada a objetivos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entendiendo la regulación, las mejores prácticas, los estándares que existan en México y en el mundo, pasando eso por un análisis y una criba de socialización con la industria, con la sociedad civil organizada, con la academia y desde luego con análisis de costo-efectividad rigurosos que nos aseguren que como Estado estamos imponiendo reglas que sean razonables y que sean cumplibles por el sector. Ello nos va a dar la nueva regulación técnica para el sector. Adelante. El proceso de registro y permisos, que era, si recuerdan, el segundo elemento que decía yo era importante en la etapa de diseño y de preparación de los proyectos, es un proceso que conceptualmente se parece a esto. En principio hay un sujeto que se acerca con la intención de llevar a cabo actividades petroleras en México. Para ello, para volverse una entidad potencialmente regulada, tiene que acreditar dos cosas. Ser capaz, tener la experiencia de operar con sistemas de gestión, sistemas de administración de la seguridad y del medio ambiente, y tener la capacidad financiera para responder por las posibles contingencias de su operación. Acreditando estos dos criterios, entonces se vuelve una entidad potencialmente regulada y acude a la ventanilla para obtener permisos específicos asociados con
proyectos con actividades con objetos específicos. Una vez que ese permiso se emite, evidentemente se emite condicionado al cumplimiento de ciertos términos y condicionantes, y a lo largo de la vida del proyecto se conduce continuamente un análisis de riesgo para asegurar que se está operando con un nivel de riesgo aceptable, y se conduce desde luego la verificación del cumplimiento. Esto ocurre a través de la plataforma de inspección multinivel que viene en la siguiente lámina. Esta plataforma de inspección está organizada en 4 capas. A través de estas 4 capas de inspección nos aseguramos que se está cubriendo en campo la verificación de cada uno de los elementos de riesgo de la operación, y que se está cubriendo más de una vez. La primera inspección es la inspección interna, la que realizan las propias empresas con sus auditores internos. Por mandato de ley, las empresas operadoras en México tienen que tener una figura interna de inspección de seguridad y de medio ambiente. El segundo nivel de inspección es el que practica la industria aseguradora. La industria aseguradora es digamos, el actor que probablemente más interesado está en que no ocurran accidentes, porque en ello le va literalmente la vida de la empresa, es decir, las ganancias de la empresa. Por eso tienen un sistema bastante robusto de inspecciones técnicas para estar en todo momento conociendo el nivel de riesgo de las instalaciones que están aseguradas, y cuando las instalaciones no cumplen con las condiciones de seguridad, retirar el aseguramiento, con lo cual, si recuerdan 2 láminas antes, si el operador deja de acreditar el tener la capacidad financiera, es decir, la cobertura de un seguro para atender sus contingencias, pues en ese momento se desactiva el permiso para operar. El tercer nivel de inspección es el que llevamos a cabo con terceros acreditados por la propia agencia, acreditados por la entidad mexicana de acreditación y autorizados y verificados y evaluados por la propia agencia. Déjenme detenerme un momento en esto. Estas son unidades de verificación, digamos, lo decía, acreditadas, evaluadas por la EMA, autorizadas por nosotros. ¿Cómo van a funcionar en principio estas unidades de verificación? Asociado con el permiso que obtenga el operador, va a ir engrapado su programa de inspección. Entonces, si se trata de una terminal de almacenamiento, de un ducto, de una refinería o de un pozo, la frecuencia de inspección va a ser distinta, pero el operador va a saber con su permiso en mano cuántas veces al año le va a caer una inspección de una unidad de verificación acreditada para hacerlo. Y el operador va a pagar por adelantado esos servicios de inspección, de forma que cuando llegue el momento de la inspección, de manera aleatoria, se le va a asignar a cualquiera de las unidades de verificación del pool la inspección de alguna actividad en particular. Se entiende desde luego que habrá unidades de verificación especializadas en terminales, en ductos, en refinerías, para que el trabajo que hagan sea de detalle y de calidad. ¿Qué pretendemos lograr con esto? Pretendemos lograr romper el posible conflicto de interés que habría entre una unidad de verificación que es contratada y pagada para inspeccionar una operación por el dueño de la operación. Eso es precisamente lo que se pretende romper, ese potencial conflicto de interés. Finalmente, el cuarto nivel de inspección, y probablemente el más riguroso de todos, es el que vamos a conducir con los propios inspectores de la agencia. Estas personas serán invariablemente personas con una larga experiencia y conocimiento en actividades petroleras, en materia de seguridad y de medio ambiente, y van a estar concentradas en las principales prioridades de cada uno de los eslabones de la cadena de valor de hidrocarburos. Van a hacer una inspección estratégica concentrada en el 20% de los aspectos que generen el 80% de los riesgos. Ahí nos vamos a estar enfocando con nuestros inspectores de casa. Entonces, como ven, la labor de inspección en campo va a ser una labor muy intensa, va a ser una labor en donde participen diferentes actores y creo yo que en filosofía de inspección, pues mientras más ojos estén viendo
y estén revisando y supervisando, tendremos como país una mayor garantía de que se están cumpliendo las condiciones de seguridad y de medio ambiente para la operación. Adelante. Es muy importante señalar, y lo decía el subsecretario Lassi al principio, que esta agencia no va por la libre. Esta agencia se coordina con todos los reguladores del sector energía. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que si la Comisión Nacional de Hidrocarburos va a entablar conversaciones con un posible operador, lo haga sabiendo qué exigirle a ese operador desde el principio en materia de seguridad industrial y de protección ambiental. Que no se vuelva un proceso en el que cuando el operador ya terminó el permiso y el contrato con la CNH, tenga que ir ahora al viacrucis del regulador ambiental a ver qué ocurrencia sale ahí. No, la idea es que sean procesos integrados, procesos vinculados, en donde el operador que pretende firmar un contrato para alguno de los bloques de la ronda 1 sepa de principio cuáles van a ser las exigencias de seguridad y de medio ambiente. De forma que cuando obtenga el permiso, obtenga un permiso integral, en donde también vengan ya las autorizaciones ambientales y de seguridad. Lo mismo ocurrirá, digamos, con los procesos de autorización de la propia CENER en materia de infraestructura petrolera y de la Comisión Reguladora de Energía en materia del midstream, transporte, productos, terminales, etc. Adelante. ¿Cómo va a ocurrir la instrumentación? Primero que nada, la agencia entra formalmente en operación el 2 de marzo. Nuestro reglamento interno así lo indica. De aquí al 2 de marzo, las ventanillas, las facultades, etcétera, siguen siendo ejercidas por las autoridades que las venían ejerciendo. A partir del 2 de marzo, empezamos un régimen transitorio en el que la colaboración va a ser fundamental para no perder en ningún momento la oferta del servicio público al mercado. El servicio público de autorización, de permisos, de ventanillas, etcétera, tiene que ser estable y no puede haber una interrupción en ese servicio. Una vez que logremos transitar y hacer la transferencia de facultades, de recursos, etcétera, vamos a entrar en un régimen permanente. Ese régimen permanente no quiere decir que la agencia se vuelve un ente independiente. Ese régimen implica una estrecha colaboración con muchas dependencias de la Administración Pública Federal. Secretaría de Marina, por ejemplo, son quienes ejercen la tutela de los vertimientos en el mar. Secretaría de Comunicaciones y Transportes son quienes autorizan el transporte de materiales peligrosos. Y desde luego al interior de casa, al interior de la propia Semarnat, vamos a tener que estar trabajando también muy de la mano con las diferentes áreas. Adelante. La regulación que vamos a emitir en todo momento va a estar conceptualizada bajo un modelo de mejora continua, en donde empezamos por analizar la regulación existente, por identificar cuáles son las mejores prácticas y por lo tanto cuáles son las brechas de la regulación nacional. Se elaboran borradores de regulación y quizás el paso más importante de este proceso de mejora continua es el paso de retroalimentación, con la industria desde luego, pero también con la sociedad civil organizada y con la academia. Es importante la socialización de la regulación de forma que el producto sea una regulación instrumentable, eficaz y accionable. Se emite la regulación final y la historia no acaba ahí. La regulación es sujeta de modificaciones conforme avance la tecnología y conforme las necesidades del sector vayan evolucionando. Adelante. Un ejemplo de interés particular en este momento es en dónde aparece la agencia en Ronda 1. La agencia aparece en Ronda 1 en los instrumentos que están en el corazón mismo del diseño económico de la reforma energética, es decir, en el contrato que se va a firmar entre la Comisión Nacional de Hidrocarburos y los operadores. ¿Qué hicimos? Analizar ese modelo de contrato para asegurarnos que en cada una de sus cláusulas estén incluidas las necesidades, las especificaciones de seguridad y de medio ambiente que van a tener que cumplir los operadores de bloques de la Ronda 1.
Y desde luego también estamos presentes en los requisitos de precalificación. Lo decía yo al principio, para que un operador sea sujeto de pujar una postura para los paquetes de ronda 1, tendrá que haber acreditado primero que es capaz y que tiene la experiencia de operar con sistemas de administración de la seguridad y del medio ambiente, y dos, que tiene el respaldo financiero para hacer frente a las contingencias que pudieran derivarse de su operación. Adelante. Básicamente, si vamos a la siguiente, y a modo de apretado resumen, recordar los principales aspectos. Tenemos un mandato constitucional claro, entendemos cuál es nuestra misión. Hemos diseñado todo un marco estratégico que nos permite aterrizar ese mandato constitucional y aterrizarlo en una operación basada en principios que van a estar presentes desde el principio de operaciones de la agencia. La intención que tenemos y la instrucción que tenemos del secretario Guerra y del presidente Peña es impulsar una política regulatoria de vanguardia, en donde se permita una instrumentación ágil y responsable de la reforma energética. Es decir, si México quiere una reforma energética, es una reforma energética y es un sector de hidrocarburos que tiene que correr sobre rieles muy firmes de seguridad industrial y de cuidado del medio ambiente. Y desde luego también transmitirles un mensaje muy claro de instrumentación gradual. No tenemos prisa, no vamos a hacer las cosas con velocidad, las vamos a hacer con calidad. La transición que ustedes van a observar de facultades de una autoridad a otra va a ser una transición muy cuidada y muy ordenada. Con eso, Rodolfo, terminaría yo mi intervención, y más bien creo que lo que es más interesante en estos foros es escuchar las opiniones, recomendaciones, preguntas, dudas, inquietudes que puedan tener. El propósito es ese, es entablar un diálogo, una conversación que nos ayude a formular políticas públicas más eficientes. Así es que gracias por su atención y adelante, por favor, con las preguntas. Yo nada más quisiera informarles también que nos acompañan varios funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Está el Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Luis Fuello. Está también el doctor Francisco Barnés, que dirige la Comisión Megalopolitana. Nuestra coordinadora de delegaciones, la química Marta García Rivas, nuestro contralor Alfonso Grey y el subsecretario de Gestión Ambiental, Rafael Paquiano. Todos ellos también interactúan o van a interactuar con la agencia en esta etapa de transición por si hay alguna pregunta relativa a esos temas. Adelante. Gracias, mi nombre es Leopoldo Burguete y muchas gracias por esta exposición. Una de las cosas que nos preocupa es necesitan personal calificado en esta transición que va a pasar, porque si se llevan gente de Semarnat, pues van a dejar un hueco por allá. Entonces, ¿cómo piensan implementar este personal altamente calificado para que se le pueda dar el cumplimiento, sobre todo en los tiempos y de los análisis de las diversas peticiones que se presenten? Gracias. Gracias, Leopoldo. Esa parecería una pregunta sembrada por mí, porque es uno de los principales obstáculos que tenemos, tal cual. El talento existente en el país, que combine el conocimiento, experiencia de energía y el conocimiento, experiencia ambiental, es poco. Existen la Semarnat, desde luego, existen Petróleos Mexicanos, existen el Instituto Mexicano del Petróleo, y pues que párale de contar. Y por ese talento vamos a estar compitiendo la agencia, el Senagas, la CNH, la CRE, que también incrementan su cadena de mandato, y no solamente la Administración Pública Federal, sino las empresas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con un proceso muy ordenado de gestión del talento. La agencia está naciendo con el ADN de gestión del talento. No nos estamos esperando a llegar y enfrentar el problema, sino que de entrada uno de los procesos fundamentales de la agencia es la gestión del conocimiento y del talento. Tenemos que tener montados las herramientas para atraer, formar y retener al mejor talento de México. Estamos muy conscientes que los sueldos
que paga la Administración Pública Federal, pues no son competitivos en relación con los sueldos que paga la empresa petrolera, eso nos queda clarísimo, pero sí tenemos otras cosas que ofrecer, como calidad del trabajo, como trascendencia y pertinencia del trabajo, como orgullo de pertenencia, y en eso es en lo que estamos trabajando. Desde luego no es suficiente, tenemos también que montar, y este es uno de los proyectos que ustedes van a ver desplegarse hacia finales del próximo año, montar un semillero de talento. La idea es que México cuente a través de, por ejemplo, los fondos sectoriales de energía y de medio ambiente o en colaboración con otras instituciones, con un verdadero semillero de talento en materia de seguridad y medio ambiente para el sector. Ese semillero va a nutrir nuestras filas y va a nutrir también las filas de la industria. Está muy bien, pero México lo requiere, no existe y lo tenemos que impulsar. Entonces, mi respuesta a tu pregunta son dos cosas. Uno es un proceso muy robusto de gestión del talento y otra, una cantera de talento que empiece a dar resultados pronto. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo se van a involucrar las comunidades con la gestión de la agencia? Yo creo que ahí la ley tiene un instrumento muy poderoso, que es la consulta pública. Todos los proyectos tienen que pasar por una consulta pública en donde, entre otras, las comunidades se involucran. Pero creo que no es suficiente la existencia del instrumento. Creo que también hay que imaginar nuevas formas de aterrizarlo. Por eso, de los aspectos de vinculación que vamos a tener con otras autoridades, en particular la Secretaría de Energía, es el aspecto de evaluación del impacto social de los proyectos. Eso por ley quedó como una facultad de la Secretaría de Energía. Sin embargo, naturalmente forma parte de la evaluación de un proyecto, y la evaluación del impacto ambiental y social tienen que ir estrechamente de la mano. Entonces, ese es el tipo de cosas en donde nos vamos a tener que vincular con la Secretaría de Energía para asegurar que los proyectos que sean aceptados por la agencia no solamente cumplan con las credenciales de seguridad industrial y de medio ambiente, sino que aparte sean viables desde la perspectiva social. Eso lo vamos a tener que trabajar de la mano con Secretaría de Energía. Gracias por la invitación. Tengo un par de preguntas que me preocupan relacionadas con el sector de estaciones de servicio. Si se pudieran identificar y decir… Emilio Aguado. Gracias. Las dos preguntas son las siguientes. Uno, hasta ahorita toda la seguridad, las normas, las especificaciones de las estaciones de servicio están reguladas por Pemex, están vigiladas por Pemex. Supongo que en el tránsito, en lo que se va gestando la agencia, no hay gran cosa que hacer en términos de lo que son los registros actuales que Pemex tiene. Pero ¿qué pasa si hay una nueva estación de servicio que construir? Máxime que pues la propia reforma prevé pues que ya la obligación de la franquicia no deja de ser, o sea, va a haber competencia por marca, lo que hoy se regulaba como franquicia Pemex, pues tendrá que ser regulado por la agencia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso, si tenemos un nuevo proyecto? Emilio, esa es una pregunta muy relevante y no nada más para las estaciones de servicio, yo creo que para toda la operación petrolera. O sea, hoy en día hay 2,5 millones de barriles que se producen en el país y que están de alguna manera normados y regulados. Es el mismo caso de las estaciones de servicio actuales y futuras. ¿Qué va a ocurrir? Toda la operación existente está aprobada bajo ciertos lineamientos y eso sigue vigente. Desde luego no hay retroactividad en las nuevas regulaciones, iría contra la ley que así fuera. Sin embargo, todas las operaciones nuevas tendrán que ajustarse a las nuevas regulaciones. Y esto parece un poco un galimatías. ¿Cuáles son las nuevas regulaciones? De entrada, las que hoy en día existen, Emilio. No vamos a inventar regulación de la nada.
Hoy en día existe regulación, con esa vamos a nacer y en la medida en que la podamos mejorar, la vamos a ir mejorando. Y desde luego las operaciones actuales tendrán que ir gradualmente ajustándose al nuevo marco regulatorio. Hoy en día no sería posible, digamos, factible exigir que ciertas operaciones cuyo diseño está basado en normas de hace 5 años, no sería posible exigir que de la noche a la mañana se transformaran para cumplir con normas que a lo mejor incluyen un cambio de tecnología. Bueno, pues hay que darle tiempo a que ese cambio de tecnología y a que esas inversiones sean posibles y maduren. Entonces, eso vamos a tener mucho cuidado en ese régimen de transitoriedad, de estar cuidando, no meter en problemas legales a las operaciones actuales. Buenas tardes. Gracias, Carlos, por tu presentación. Pablo Ordorica. 2 preguntas, si pudiera. La primera, ¿cómo piensa descargarse o resolverse el tema del conflicto por un recurso en el cual en México pudiera todavía no haber un mercado? Me refiero concretamente en el agua. ¿Cómo piensa la agencia abordar la competencia por un recurso como el agua? Que, como saben ustedes, es un insumo fundamental para el fracturamiento a presión de las zonas de shale. Sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, de manera análoga, en aguas profundas, ¿el común denominador será la regulación vigente en Estados Unidos o se prevé de partida tener una regulación ad hoc, no necesariamente equivalente a la americana? Y en concreto, 2 preguntas puntuales en ello. Uno, en Estados Unidos se prevé la prohibición de usar para ciertas operaciones plataformas de más de 30 años de antigüedad, independientemente de que tengan todas las certificaciones. ¿México se adheriría a esa política o en México se permitirían plataformas de más de 30 años de antigüedad cumpliendo con las normas y certificaciones correspondientes? Gracias. Muy bien, gracias, Pablo. La primera pregunta, el tema del recurso agua. La respuesta es muy sencilla y muy contundente y le ha dado el secretario Guerra desde el día 1 de estas conversaciones. Es en la medida en que exista disponibilidad de agua, cumpliendo con las primeras prioridades, que es el consumo humano y las que marca la ley, en la medida en que exista disponibilidad de agua, habrá posibilidad de proyectos petroleros intensivos en el uso de agua. Si no hay agua, no habrá autorización de proyectos petroleros. Y eso lo regula la Comisión Nacional del Agua a cargo del doctor David Korenfeld. Y ese es un principio de política que tenemos en el sector perfectamente claro. De forma que no hay, digamos, preocupación en el sentido de que nos veamos en una situación en donde en regiones en donde exista estrés hídrico se autoricen proyectos petroleros que distraigan el uso del agua para las principales prioridades que marque la ley en el uso del agua. Perdón, Carlos, pero más una aclaración. En este momento en el norte del país, en todas y cada una de las cuencas hídricas, no hay un frente excelente. Es decir, hoy hay o cuencas con estrés hídrico claramente identificadas o cuencas en balance. ¿Eso significaría entonces que no habría agua disponible para actividades petroleras? No, desde luego que no, desde luego que no. Existen títulos de agua. Las personas que posean estos títulos del agua pueden también ejercer esos derechos que tienen sobre esos títulos del agua y designarlos para diferentes usos. Entonces, ese es otro mecanismo adicional para el tema de disponibilidad del agua. Si agotados todos esos mecanismos, la conclusión es no hay agua que se pueda destinar a usos industriales, pues punto, se acabó la discusión, no hay agua que se pueda destinar a usos industriales, ¿no? Bien, en la segunda pregunta en materia de aguas profundas, la respuesta, Pablo, es de entrada bastante genérica, es en México se van a adoptar las mejores prácticas internacionales. Si son las que están vigentes en el lado norte del Golfo de México, serán esas, si no, las vamos a ir a buscar. La ventaja que tenemos es que
digamos, los tiempos para la licitación de los bloques de aguas profundas y luego los tiempos para las inversiones son todavía, nos permiten nos da tiempo suficiente para tener bien definido el marco regulatorio de aguas profundas. Tenemos muy claros cuáles son los principales riesgos en materia de preventores, en materia de desenganche oportuno del riser, en fin, tenemos claros cuáles son los riesgos, y en esta etapa preoperativa, antes del 2 de marzo, estamos preparando y concluyendo exactamente la matriz que nos va a asociar para cada uno de los riesgos de las operaciones petroleras, incluida la perforación en aguas profundas, cuáles son los mejores estándares que hay en el mundo. De forma que la regulación que emitamos va a ir con base en esos estándares, no solamente para aguas profundas, sino para shale gas, para convencionales, para ductos, para terminales, para cualquier actividad del sector petrolero. Por favor. Luis Miguel Pando, del Consejo Coordinador Empresarial. Nada más en relación con la presentación, se plantea ahí que habrá retroalimentación con la industria. Entonces, quizá sería importante precisar qué instrumentos o qué mecanismos se tendrán de retroalimentación por un lado. Por el otro lado, este tema de las unidades de verificación, conocer si ya existen, si son suficientes, y si, por ejemplo, este modelo de semilleros de talento también va a aplicar para este tipo de unidades para empresas con el sector privado. Y el tercer punto, más que una pregunta, sería un comentario que me parece importante: cuidar el elemento transparencia con el elemento seguridad nacional, ¿no? Que no nos excedamos en uno y afectemos al otro, considerando que estamos hablando muchas veces de instalaciones estratégicas y que las condiciones actuales del país podrían significar que este tema sea muy sensible. Gracias. Yo creo que para organizaciones como el Consejo Coordinador Empresarial, estos son temas fundamentales. Déjame empezar por la última el último de tus comentarios, ¿no? Sí transparencia, pero ojo con seguridad nacional. Yo iría más allá, ojo también con propiedad intelectual, ¿no? No podemos exigir al sector revelar secretos industriales que vayan en detrimento de la competitividad de las empresas. Entendiendo perfectamente eso, sí hay una plataforma necesaria, obligada, de transparencia con la que vamos a cumplir y tratarla de llevar más allá. Te doy un ejemplo. La mejor práctica en Estados Unidos en cuanto a revelación de los compuestos que se usan en la fractura hidráulica es que es información conocida. Contrariamente al Vox Populi, ¿no? De hace algunos años, que estos eran los secretos mejor guardados del mundo. No, hoy en día esa es información conocida. En México será información conocida, no solamente los compuestos, sino la cantidad de compuestos que se inyectan. Y eso lo habremos de cuidar en todos sentidos para no incurrir en prácticas de revelación de secretos industriales. En cuanto a la retroalimentación de la industria, pues la constitución de comités de normalización prevé cómo ocurra formalmente, ¿no? En los comités de normalización están presentes pues, los principales actores involucrados, afectados por una regulación. Ahí va a tener un asiento la industria organizada, los necesitamos organizados desde luego, ¿no? No podríamos atender las peticiones uno a uno, necesitamos que la industria también haga ese esfuerzo de agremiarse, ¿no? En organizaciones para entablar estas conversaciones. En esa mesa no solamente estará sentada la industria, estará sentada también la sociedad civil y estará sentada la academia y estarán sentados los actores relevantes para la discusión acerca de las regulaciones, incluidos también los actores que defiendan el derecho a la información de la sociedad mexicana. Es otro de los derechos que también nos toca cuidar, ¿no? Yo agregaría a eso que existe un marco
de participación, no solamente industrial en el conjunto de decisiones que toma el gobierno federal, sino también de participación pública, y este marco se está perfeccionando. Entonces, igual en la evolución de estos marcos normativos y regulatorios que se va a tener por lo que ya marcan las leyes secundarias, ahí va a haber procesos en los cuales ustedes van a ir viendo la forma en que la industria se va a involucrar, ¿no? Y en cuanto a unidades de verificación, lo que te diría es, la reforma energética yo creo que representa oportunidades del desarrollo de nuevas actividades económicas. Una de ellas es la industria de verificación. Esta es una industria que va a tener que crecer en México. Desde luego que existen unidades de verificación especializadas en algunos temas, pero la demanda por estos servicios va a crecer y por lo tanto ese mercado tendrá que crecer para estar a la altura. ¿Cómo va a crecer? De una forma ordenada. No cualquiera va a poder acreditarse como unidad de verificación, y una vez que esté acreditado y que haya cumplido con las credenciales para ser acreditado como unidad de verificación, no está garantizado que se mantenga ese estatus, porque se le va a estar evaluando permanentemente. La agencia va a estar evaluando el actuar y los resultados de las unidades de verificación, de forma que si se detecta que no actúan con la suficiente experiencia, conocimiento o calidad, pues entonces igual se les retira el permiso para ejercer como unidades de verificación hasta que restablezcan las condiciones que les permitan seguir haciendo. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Michael Gunther de Marsh. Mi pregunta va muy enfocada a seguros. Vi en la lámina con interés que hablaba de inspectores y de inspecciones propias de la agencia, de terceros, pero supeditado a eso también de inspecciones del mercado asegurador. Con el tema de la reforma, también el mercado asegurador en México tiene que aprender más sobre estos riesgos. Obviamente, internacionalmente, en mercados de reaseguro, existe el conocimiento de los riesgos, de las coberturas, de las inspecciones de prevención que mencionaba brevemente en la lámina. Mi pregunta es, ¿qué ha estado haciendo la agencia o qué planea hacer para conocer estos estándares internacionales que sí existen? ¿Con quiénes o con qué organizaciones han estado hablando? Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que una de las piezas importantes del marco regulatorio en México va a ser justamente el tema de las garantías financieras que se establezcan y que se exijan a las empresas para acreditar la capacidad financiera para enfrentar los riesgos de su operación. Lo ilustré en algunas de las láminas, pero es un tema en el que tenemos que profundizar. Tenemos que asegurar al mismo tiempo un buen nivel, un nivel adecuado de garantías, pero tampoco se nos puede pasar la mano. ¿A qué voy? Es cubrir el 100% de los riesgos de una operación en aguas profundas. No hay dinero en el mundo que alcance para cubrirlo. De forma que tenemos que ser racionales y decir cuál es el grado de riesgo con el que el Estado mexicano se siente cómodo en asegurar en aguas profundas. Desde luego cómodo sería 100%, pero tiene que ser razonable. A lo mejor estamos hablando de cubrir con pólizas de seguro el 95, el 97% de los riesgos. El resto va a tener que ser cubierto por instrumentos complementarios, es decir, no vamos a dejar riesgos no cubiertos, pero los vamos a cubrir con instrumentos ad hoc. Por ejemplo, las mutualidades que existen entre empresas petroleras, en donde se comparten recursos no solamente financieros, sino equipos y personal para hacer frente a contingencias. Existen también otros instrumentos que no son necesariamente los tradicionales de pólizas de seguro, son los que en inglés se llaman los cat bonds, ¿no? Las fianzas por catástrofes. Entonces, lo que sí te aseguro que vamos a estar viendo es el menú completo de instrumentos que existen de garantías para asegurar toda la operación petrolera en un nivel de riesgo adecuado. Yo agregaría que el espíritu de la ley, y vale la pena revisarlo a la luz de lo que acaba de prestar el ingeniero de Regules, o sea, cómo hemos transcribido la ley a la parte operativa,
es que existan sistemas de seguridad internos en cada una de las empresas. O sea, no es de que la empresa tenga una operación, digamos, diseñada desde el punto de vista ingenieril para acciones de producción, sino que la empresa tiene que ser una empresa intrínsecamente segura, con sus propios auditores, y además que la empresa tenga los seguros correspondientes a los riesgos en los cuales está involucrado. Entonces, esto es parte de la legislación, no es, el diseño institucional no responde a digamos, una inventiva de la administración pública, no. El diseño institucional responde a la ley de la agencia, y esta ley es muy clara al respecto, ¿no? O sea, la seguridad no es responsabilidad del gobierno federal, la seguridad es responsabilidad de la empresa. La fracción 6 del artículo 8, si no me equivoco, habla de que la agencia tiene la atribución de definir las garantías financieras que serán exigibles a los operadores. Carlos, Manuel Ortiz Monasterio de ERM. Mi pregunta es sobre lo de impacto social que brevemente mencionaste antes. La mejor práctica internacional es evaluar de manera conjunta el impacto ambiental, social e incluso hasta a la salud de los proyectos. ¿Cómo se prevé esto? Hablaste de trabajar en conjunto con la Secretaría de Energía, que actualmente, según la reforma, tiene esa atribución, pero prevén que se haga un estudio integrado de ambos impactos, que se evalúe en paralelo o que se evalúe una agencia primero y una después, pero con el consecuente alargamiento de los procesos de evaluación. ¿Cómo prevén esto? A ver, Manolo, igual que en el resto de la regulación, tenemos que conocer y entender las mejores prácticas. Eso es una tarea que el subsecretario Paquiano ha estado, en la que ha estado trabajando, en cómo mejorar el proceso de evaluación de impacto ambiental. Yo, por ejemplo, te plantearía, hay algunos países en los que la práctica es que es el Estado el que hace el levantamiento de las líneas base ambiental, económica y social, y con esa información entrega o no permisos condicionados a ciertas cosas. En México la práctica es que es el particular el que elabora su propio estudio de impacto ambiental y lo somete a consideración de la autoridad. Las prácticas son muchas, tenemos que asegurarnos que empatemos los instrumentos de evaluación de impacto ambiental con los instrumentos de evaluación de impacto social, pero no solamente eso, sino con los instrumentos de ordenamiento territorial también. Entonces, es, digamos, entender estos procesos, entender cómo se vinculan y saber cuál es la mejor práctica para cada uno de ellos. La respuesta va a ser esa, hoy no la conozco. Muchas gracias por la oportunidad, Cristina, que es el de Yenova. Y mi primera pregunta va un poco en el mismo sentido que la anterior, tiene que ver con la coordinación de los órganos reguladores. Quisiera ver si podrías ampliar un poco más en cuál va a ser justamente esa función coordinada. Estamos hablando de una ventanilla única a donde los promoventes vamos a acudir para solicitar todos los permisos que atañen a un proyecto, o un poco con el modelo de Estados Unidos en algunos proyectos, o se seguirá el modelo como es hasta ahora. Esa es la primera. La segunda es en cuanto a los tiempos. A partir del 2 de marzo, nuestra ventanilla formal para los procedimientos de solicitud de permisos va a ser con ustedes, pero hasta antes seguiremos con Semarnat. Sí, empiezo por la primera de tus preguntas, apuntando la segunda, pues si no se me va a olvidar. A ver, la foto ideal, la foto futura, ¿no? El proceso to be es efectivamente una ventanilla única, en donde el regulado, a la que acuda el regulado por una única ocasión y de entrada se le exijan, ¿no?, la información, los datos relevantes para abrir su expediente. Una vez que se abre el expediente electrónico, te estoy hablando del futuro, insisto, esto no va a ocurrir el 2 de marzo. Estamos pensando ¿no?, y diseñando los procesos para que esto ocurra. Una vez que el regulado cuenta con un expediente en donde ya se le puede dar seguimiento en diferentes trámites, eso es un registro, entonces
a través de procesos integrados va y corre por las diferentes necesidades de presentar información, ampliar documentación, ir obteniendo autorizaciones intermedias, pero para el regulado tendrá que ser transparente, tendrá que ser una única ventanilla en donde el resultado sea un permiso integral que agrupe todos los requisitos del regulador económico, del regulador industrial y del regulador de seguridad y de medio ambiente. Eso nos va a llevar un tiempo lograrlo. ¿Cómo va a operar de principio? El día 2 de marzo. El día 2 de marzo la agencia tendrá en efecto la facultad, la autoridad para recibir esa petición. ¿Qué vamos a hacer? Inmediatamente nos vamos a voltear con Rafael Paquiano y Rafael Paquiano nos va a ayudar a procesar esto. ¿Qué estamos trabajando de aquí al 2 de marzo? Los acuerdos de colaboración interinstitucional que nos permitan hacer esto, ¿no? No podría ser de otra manera. La agencia no nace con toda la capacidad instalada para realizar todas las atribuciones. La agencia tiene que irse fortaleciendo a lo largo del tiempo y eso depende también de las autorizaciones y la oportunidad de las autorizaciones que obtengamos de la Secretaría de Función Pública, de la Secretaría de Hacienda. El criterio y el mandato es: no puede haber un instante en el que no exista la atención al público y la oferta del servicio público de manifestación de impacto ambiental o de licencia de tal o de lo que fuera, ¿no? Gracias. Buenas tardes, ingeniero Janet Manso, presidenta de la Asociación Mexicana de Unidades de Verificación en materia de auditoría ambiental. Usted nos presentaba pues este esquema de programa, auditoría diagonal, inspección industrial. La inspección me queda clara. En materia de auditoría debemos de entender que son los esquemas de autorregulación, en la cual las unidades de verificación en materia de auditoría ambiental pues evaluamos materias principalmente como el riesgo ambiental. En este esquema seguimos, ¿serán reconocidas nuestras unidades? Es mi pregunta. Sí, igual que en el resto de las materias, el estado de las cosas hoy se conserva y se empieza a operar de esa forma. Si existe oportunidad de mejora, lo vamos a mejorar y lo vamos a mejorar juntos. De entrada, el programa de auditoría ambiental que coordina la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente sigue vigente, los certificados de industria limpia siguen vigentes y hasta en tanto no emitamos nueva regulación, eso seguirá vigente y las reglas de funcionamiento de las unidades de verificación serán las que son hoy en día. Buenas tardes, Víctor Hugo Arellano de ONEXPO Nacional. Más que una pregunta es una sugerencia, porque la verdad es que en la industria, cada que sale una nueva regulación y ahora cada que sale una nueva dependencia, pues nos ponen a temblar. Son más requisitos y muchas veces esos requisitos ya no los pide otra autoridad. Yo creo que sería muy conveniente que en este marco de coordinación regulatoria que van a tener, pues vean bien quiénes son las instancias y que no nos vuelvan a pedir requisitos que ya nos piden. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque, bueno, la instancia federal es una y las instancias municipales y estatales son otras. Entonces, la verdad es que a veces sí es un verdadero vía crucis sacar un permiso o obtener algunos permisos. Gracias. Muchas gracias por el comentario. No se preocupe, va a ser peor. Me pregunta Horacio Limón que si recibimos preguntas hasta las 2:30 o a las 2:15. Ahora sí que, al menos en mi caso, Rodolfo, mi tiempo es el de ustedes, o sea que hasta la hora que ustedes definan, entiendo yo desde luego que probablemente tengan otros compromisos, pero con mucho gusto también vamos a seguir atendiendo las preguntas en nuestra página de internet. Habrá un espacio ahí, vamos a abrir también pronto un blog para poder hacer esto de manera más ágil, pero por lo pronto yo estoy aquí hasta que ustedes digan. José Ramón Ardavín del Céspedes, mucho gusto saludarte, Carlos. Yo quería preguntarte, no veo mucha referencia al tema de Profepa, y supongo que Profepa, pues toda la parte de los procesos administrativos en curso tendrá que tener una transición, ¿no? Entonces quisiera que nos comentaras un poco eso. Y respecto al tema del agua, yo creo que aunque efectivamente, hasta donde me acuerdo, la
la ley no menciona nada de atribuciones a la agencia sobre temas de agua, están en Conagua. Hay muchos temas de agua que están o en Conagua, algunos están incluso en Marina, ¿no? Sobre todo los temas marinos. Y yo creo que, bueno, pregunta y sugerencia, no sé si la agencia debería de tener alguna injerencia más directa en este tipo de temas, ¿no? Sobre todo marinos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, José Ramón. Sí, con Profepa tenemos una relación, entenderás, muy activa, ¿no? Estamos en el proceso de identificar muy puntualmente cuáles son los trámites, los procesos administrativos que están en curso, en qué estado se encuentran, quién es la autoridad, la mejor autoridad para terminar esos trámites y esos procedimientos, cuáles de ellos vamos a heredar y continuar nosotros como agencia, cuáles son los espacios de colaboración y de coordinación más importantes. Te mencionaría uno, por ejemplo, que se nos señaló hace poco, es la agencia no nace con la coadyuvancia con el MP. Sin embargo, pues es fundamental para propósitos de procesos administrativos y etcétera. De forma que ya hoy en día ya la agencia, desde luego, ya estamos trabajando para tener esa coadyuvancia. Como todos los aspectos para que Profepa nos transfiera en orden los expedientes, etcétera, todo eso está ocurriendo, estamos de la mano. La enorme ventaja es que pues estamos en casa, ¿no? Somos organizaciones que respondemos a los mismos intereses del gobierno federal, lo cual facilita esta coordinación. En cuanto a las facultades que tiene la agencia en materia de agua, a mí me parece, pero ahora sí que cada quien tiene su juicio, su opinión, me parece que es acertado el haber dejado en dos reguladores diferentes la custodia del recurso agua. Me parece que eso le da mejor balance a las decisiones que se tomen sobre el agua. Y desde luego no solamente es con agua, se involucra a la Secretaría de Marina, involucra a la SOFEMAT, desde luego, ¿no? en la franja costera, de forma que me parece que este esquema de contrapesos es saludable, creo yo. Lo que sí no los dije es que a partir de las 2:30 empezamos a cobrar. Okay. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Soy Rodrigo Bustamante de Buruberitas. Con relación a lo que ustedes comentaron sobre sistemas de gestión, hoy tenemos las normas internacionales, así como las equivalentes mexicanas, como ISO 9000, 14 y otras 18. Para ISO 9000 ya hay una tendencia de Pemex a solicitar a ISO 29000, que es un sistema de calidad voltada al sector de petróleo. Mi pregunta es, ¿ustedes pretenden seguir utilizando como sistema de gestión una norma internacional reconocida como ISO 14000 o OSAS, o van a tener una norma ISO 14000, por ejemplo, direccionada al sector de petróleo? No, desde luego vamos a trabajar con los estándares internacionales y la ISO 14000 te aplica si eres una tlapalería o si eres un ducto de crudo. Digamos, el diseño del sistema es el mismo y es el que vamos a aplicar. Lo que sí vamos a estar haciendo es viendo hacia dónde va la evolución de estos sistemas y no quedarnos solamente en 29000. Si hay conversaciones ya que están tratando de unificar al menos la estructura de la ISO 9000, 14000, OSAS 18000, etcétera, tenemos que estar 3 pasos adelante para que cuando se emita la regulación mexicana sea una regulación de vanguardia que permita cumplir con los estándares vigentes por muchos años en el mundo. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eduardo Núñez, de Núñez Rodríguez Abogados. Hay una inquietud de muchos contratistas de petróleos mexicanos que han estado desarrollando y cumpliendo con las normas de seguridad industrial y de salud y medio ambiente de petróleos mexicanos. Estos contratistas se preguntan, una gran mayoría dice, bueno, ¿ahora quién me va a regular? ¿Me va a seguir regulando petróleos mexicanos a manera de ejemplo a través del SCPA y las penas convencionales, o ya va a ser directamente la agencia la que va a regular las actividades específicas que nosotros vamos a realizar? Esa es una inquietud importante que ahorita muchas empresas dicen, ¿sigo contratando con ese anexo o no con Petróleos Mexicanos?
A ver, muy fácil la respuesta, no sé si muy fácil, pero al menos muy directa, es las empresas en todo momento pues conservan su facultad de exigirle a sus contratistas los estándares de calidad, de seguridad, de medio ambiente que las empresas consideren necesarias. No obstante ello, será mandatorio el que los contratistas suscriban sistemas de administración de la seguridad al menos equivalentes a los que emita la agencia. Bien, si no hay otra pregunta, ¿hay otra pregunta? ¿Sí? Hola, soy Ricardo Mújica de la ANARAC, Asociación Nacional de Restauradores Ambientales. La pregunta va muy enfocada al tema de los registros, permisos, etcétera. Tenemos muchos miembros en esta asociación y el asunto es que hoy nos preguntamos qué va a pasar con los registros que tenemos para poder remediar suelos contaminados con hidrocarburos. ¿Siguen existiendo? ¿Van a ser los mismos? ¿Van a cambiar? ¿Qué va a pasar? ¿Ante quién tiene los registros, perdona? Ante Semarnat. Ah, ok. No, pues sí. O sea, DGJIMAR hoy por hoy nos regula y me imagino que esto va a pasar a manos de ustedes, pero ¿cómo va a pasar y qué va a pasar con estos permisos que tanto trabajo nos ha costado obtener, ¿no? Pasa como registro electrónico, con un correo electrónico. Ocurre lo que he estado viniendo diciendo, ¿no? Es lo vigente al día de hoy sigue vigente. Si hay espacio para mejora, se mejorará y se mejorará de la mano con la industria, ¿no? Entonces, esos registros, desde luego, siguen vigentes, ¿no? Sí. Carlos, para la evaluación de impacto ambiental y quizás social, ¿se tiene previsto implementar una etapa de scoping o definición de alcances? Es algo que no se ha hecho en México, pero en muchos otros países se hace. Y creo que evita y haría más ágil la evaluación de los proyectos, evitando solicitar información adicional, ya que evaluando de manera preliminar un proyecto, los alcances del mismo y dónde va a estar insertado, se puede definir, más allá de las guías que pueden ser bastante buenas y detalladas, se pueden definir impactos específicos o zonas o aspectos de interés para alguna de las autoridades que desde un principio se puedan considerar en la preparación de los estudios de impacto ambiental y social. Vamos a hacer una sesión de 3 horas mañana con Manolo de impacto ambiental. Sí, no, es que yo quisiera destacar que algunas de sus preguntas en realidad son sugerencias o recomendaciones. Sí. Entonces, yo creo que sí es muy importante que estas, digamos, de manera organizada se puedan recibir, procesar, porque estamos en el diseño de la agencia. En realidad no es posible contestar la pregunta porque sí hay muchos modelos de procedimientos de impacto ambiental, ¿no? Están los que tú acabas de decir, pero yo podría mencionar otros tantos y seguramente el subsecretario Paquiano podría mencionar otros que están implementando, no necesariamente para el sector hidrocarburos. Entonces, digo, para no desgastarnos en preguntas que no, más bien son sugerencias, yo les exhortaría a que nos hagan propuestas. Yo creo que, como lo dijo el ingeniero Carlos de Régules, estamos abiertos a propuestas que enriquezcan la gestión que hasta el momento se ha hecho de la seguridad industrial y la protección del medio ambiente en el sector hidrocarburos, y esa es parte de la dinámica que pretendemos establecer con ustedes y para eso estamos, para facilitar las cosas y para hacer una mejor gestión del recurso hidrocarburo en nuestro país, beneficiando lo más posible a nuestra gente y a nuestra economía, ¿no? Bien, pues muchas gracias. Bien. Entonces. Muchas gracias.